Bueno, mi nombre es Arturo Andrade, soy ingeniero de sistemas y estoy aquí en la universidad estudiando el MBA. Falta un poquito para graduarme, qué bueno que me consideren graduado. Escogí este tema porque precisamente vi uno de los videos de Ana Ariely hace como unos 6 meses y me llamó la atención, empecé a leer un poco al respecto. Leí algunas partes de sus libros y pues empecé a entender un poco mejor de las teorías que podían explicarlo, y me parece vital tener cierto conocimiento al respecto para proponer sistemas que controlen este tipo de actitudes, ¿verdad? Desde el punto de vista que supongamos que se puede controlar este tipo de actitudes sin obligar a la gente a cometer otro tipo de conductas no deseables, ¿verdad? Entonces les voy a pasar un par de videos ahorita. Vamos a empezar con uno algo chistoso, así para relajar el ambiente, porque yo lo veo relajado y luego un poquito de teoría al respecto, ¿verdad? So far? Mm-hmm. Everybody's been real nice. Well, it's because you have big jugs. I mean, your boobs are huge. I mean, Mama. Bueno, este es un segmento de pegar una cachetada, ¿verdad? Y es lo que se puede esperar de ser tal vez demasiado sincero, ¿verdad? Sí, ahí pasó algo. No tenía que no que lo dieran ahorita, pero quiero que pongan atención a lo que va a decir el tipo que está hablando en este pequeño corto. Es bien importante para entender la base de lo que voy a tratar de explicarles, y tiene que ver con racionalización, y no necesariamente el uso de la razón en términos estrictos, sino por lo menos la creencia de que estamos usándolo para justificar nuestras acciones, ¿no? Entonces, You know, I'm not even claiming that people always think they're doing the right thing. They may know that they're doing something dishonest or insensitive or manipulative. They almost always think there's a good reason for doing it. They almost always think that it will turn out for the best in the end. And even if it's just that it turns out best for them, by definition, what's best for them is what's best. Now look, in addition, you instantly come against the question of style. My style may be too direct. Perhaps given my style, I seem more nakedly opportunistic or jerky or jerky. But really all that's happening is that I'm trying to get what I want, which is what everybody does. It's just that some of their styles are so warm or charming or sincere or otherwise phony, you don't realize they're just trying to get what they want. So you see, my transparent efforts are in a way much more honest and admirable. Why is it what you just said strikes me as a massive rationalization? Don't knock rationalization. Where would we be without them? I don't know anyone who would get through the day without 2 or 3 juicy rationalizations that are more important than sex. Oh, come on, that's more important than sex. Oh yeah, we've got a week without a rationalization. bueno, la hipótesis, según lo que acabamos de ver, es que incluso se le da un grado de importancia más alto que el sexo. Es una conversación entre hombres, ¿verdad? Entonces tenemos que subrayar eso. A la racionalización, que lo que pretende es darnos excusas para poder pasar al acto de mentir y violar a veces nuestro código moral. Y quiero aclarar algo desde el principio. Yo tengo mucho respeto, incluso en este momento, hace unos 10 años, no estoy siendo partícipe de ninguna congregación religiosa ni nada por el estilo, pero tengo mucho respeto por el trabajo que hacen y admiración por algunos de sus resultados, Hay ciertas cosas que no me gustan, entre ellas está el fanatismo, y creo que es
es algo que está como que bien claro, y si no lo está, pues déjenme explicarles que para mí es como que la consecuencia de seguir emociones y muchas veces razonamientos que no van con la realidad, pero nunca se ponen a prueba. Entonces no hay una retroalimentación de lo que está afuera hacia lo que se practica. Simplemente por pertenecer al grupo o tener la excusa de querer hacer algo, se llegan a tener conductas como lo que pasó en el Holocausto y como lo que pasa con las iglesias de hoy día, que lo que pretenden es amarrar a un grupo, cerrarlo y ver a los demás como menos o como diferentes. Entonces son cosas que a mí no me parecen, pero no estoy tampoco como demonizando su actividad, porque creo que tienen un valor muy importante en la sociedad y son los sistemas que han prácticamente evolucionado con el progreso de la sociedad en los últimos, no sé, 600 años, ¿verdad? Porque antes de eso tuvimos un montón de problemas y hubieron ciertos periodos de iluminación, pero en realidad lo que tenemos hoy, para mí, desde mi perspectiva y el conocimiento que tengo de la gente y cómo se comporta el humano, es una maravilla, un regalo, algo que no puede concebirse tan fácilmente como resultado de un sistema prediseñado, sino más bien como la colaboración de nuestras voluntades, que son prácticamente independientes, que buscan no siempre el beneficio propio, pero si consideramos que el beneficio de seres queridos y personas que están a nuestro lado como apreciados van también dentro de los intereses, entonces sí es siempre bajo nuestro interés que se actúa. Entonces quería ponerles esto acá para que tengan más o menos una idea de las diferentes mentiras que existen, ¿no? Existen las mentiras blancas, las nobles, que están consideradas así como que, bueno, está bien, pues se puede hacer eso de vez en cuando, se está justificado. Entonces justificación sería la palabra ahí. Una exageración nunca es bien apreciada, salvo cuando estamos con amigos y queremos entretenernos, ¿verdad? Entonces, en un momento lúdico, una exageración viene a bien, ¿verdad? Entretiene, es bonito. Pero para trabajar y en otros campos de acción del ser humano, tal vez no convenga. Entonces, aquí hay una gran cantidad de mentiras. Esto lo saqué de Wikipedia. Y para la definición de la verdad hay, creo que un par de líneas, ¿verdad? Entonces es bastante más acotado. Existen muchísimas formas de hacer trampa, de hacer las cosas bien. Existen menos formas, pero creo que es la forma en la que tenemos que actuar la mayoría del tiempo si queremos tener una sociedad cohesiva que pueda funcionar. Bueno, aquí está mi definición de verdad. Solo la puse en realidad como entretenimiento. Vamos a continuar. Entonces aquí tengo marcado para que se note que es intencional. O sea, una mentira no es algo así como que, ay, mentira, perdón, no me di cuenta que mentí. No pasa nunca. Vamos a tener siempre la determinación de mentir a propósito. Si uno miente sin tener la intención de mentir, se me ocurre el caso en el que uno haya recibido información errónea de una fuente y que uno solamente la repita. Si se les ocurre alguna otra cosa, me pueden interrumpir en cualquier momento, me pueden aportar, pueden levantar la mano y así enriquecemos un poquito más esto. Entonces, quisiera saber yo, ¿qué piensan ustedes de esto? Nosotros necesitamos conocer las causas del caso específico en que la gente miente o hace trampa para poder corregir ese tipo de actitud, o basta con que implementemos un sistema que trabaje sobre las acciones que toma la gente para mentir, engañar y decepcionar. Entonces existen dos opciones, te lo repito. Necesitamos conocer las causas, entender el problema, hacer un análisis profundo de cómo funcionan las cosas hasta abajo o hasta el fondo, ¿verdad? O bastará con que diseñemos un sistema que accione por afuera con incentivos para corregir y modificar esta forma de comportamiento.
¿Cuál es el propósito? Evitar que exista trampa o mentira, por ejemplo. Entonces, Pero, ¿cuál es el propósito de evitar que exista trampa o mentira? por ejemplo, entre las transacciones entre la gente del día a día, si yo quisiera mantener, regresemos a la iglesia, si quisiera que mi congregación funcionara pacíficamente, tengo que prohibir desde el inicio la fornicación y el adulterio, porque no quiero que estén compartiendo a las mujeres. Desde el punto de vista evolutivo, biológico, no quiero que estén compartiendo a las hembras. No es algo que yo quiera como un ente central, sino que es algo que nadie quiere hacer, porque saben que van a entrar en conflicto. No, lo que vos estás diciendo eso, puede ser que sí quieran. Sí, de hecho quieren. O sea, es un deseo de parte del hombre. O sea, yo, según mi concepción del hombre, estamos compuestos por pasiones, instintos, todo lo que derivamos de nuestra historia evolutiva está impregnado en nuestra naturaleza humana y nos motiva a ser violentos, a tener deseos muy fuertes que muchas veces tenemos que racionalizar y hacer que instituciones medien para que nos podamos comportar como lo hacemos hoy día, de esta forma civil. Pero digamos, regresando a tu punto, que es para que no haya engaño o fraude. Sí. Ok, supongamos en las transacciones tiene sentido, pero ¿qué tal si las relaciones entre un ladrón y vos? Entre un ladrón y yo, Sí, ¿vas a decir la verdad? no. Tú tienes que especificar el propósito Sí. para decidir si es conveniente o no es conveniente decir la verdad. Sí, es un tipo de relación que de hecho no me gustaría que fuera constante, ¿verdad? No, bueno. Entonces, un ladrón está saliendo en realidad del orden que hemos tratado de establecer con instituciones y el Estado de Derecho y lo está violando. Entonces, encontrar formas que eviten que eso pase es parte de lo que podría ser una de las opciones. Entonces, yo ahorita lo que estoy planteando es la pregunta abierta. ¿Creen que es mejor establecer el sistema o es mejor empezar por estudiar las causas? Si establecemos el sistema, estamos asumiendo que nosotros tenemos una tendencia de ingeniería social y que podemos modificar el comportamiento de la gente y lograr casi exactamente lo que queremos en todo momento. Por otro lado, Arturo, pero también partiste de la base de que un ladrón engaña y miente. Y no necesariamente eso es cierto. no sé. No. Es que partió desde el punto de vista de que el ladrón es mentiroso. No siempre, Por eso. no roba. Por eso, eso no es verdad lo que está afirmando. De hecho, robo no es una mentira. Yo lo que creo, si puedo interrumpir, disculpa porque yo La mentira es un robo de la verdad, ¿no? yo quería dejarlo para el final, pero creo que lo que se requiere es las mentiras que a veces afectan, no mentir por dejar de mentir, porque a mí que más me da que los otros sean mentirosos o ser mentirosos, si no le afecta a nadie. Las mentiras que afectan a terceros, ya, por ejemplo, con lo que dice de las congregaciones. Igual yo creo en Dios, respeto todas las religiones, pero no tengo ninguna. La Biblia está escrita desde hace mucho tiempo y el que lo lee la puede interpretar de diferentes formas. Entonces hay dos cosas, el que miente por mentir porque quiere que le sigan y el que miente sin querer, como dijo, porque cree que lo entendió así y cree que es lo correcto, entonces lo transmite de esa forma. Pero por ejemplo, yo ahora que regresé me encuentro con, es un caso personal, mi mamá es evangélica y está metida en clases de hebreo y están adoptando muchas tendencias que ni siquiera me debería decir judías, pero anti-árabes. Y yo creo que ni mi mamá ni la persona que la está guiando se ha tomado la molestia de sentarse y de analizar socialmente cuál es el conflicto entre israelíes y los árabes. Entonces, esa congregación que en Guatemala ahorita ya es bastante poderosa, está tomando partido dentro de un problema que para empezar no nos incumbe y segundo
lo está haciendo de una forma ignorante, no es que esté de un lado ni del otro, simplemente yo creo que mi mamá no está en posición para juzgar a ninguno de los dos, pues no sé si la persona que lo está mal. Entonces yo creo que se refiere al tipo de mentiras que si la persona no está actuando pensando que lo que él entendió es lo correcto o es certero, puede afectar a otras comunidades. Sí, hay una cosa bien gris, ¿verdad? Porque ¿cómo diferencias el que honestamente creyó que creía y que ya está metiendo su cuchara? Yo creo que poner casos extremos es fácil identificarlo, pero no es blanco y negro. Sí, o sea que si nos metemos a las causas, tal vez nos metemos en un mar sin fondo, o algo por el estilo. Yo quisiera comentar algo, es que dijiste que el que miente no siempre lo sabe, pero el que miente está consciente de ello, pero fíjate que de hecho, en los términos psicológicos hay un tipo de mentira que uno se hace a sí mismo que es muy interesante, que es que no te das cuenta que te estás mintiendo. Y de hecho, por ejemplo, si llega Natalia Hernández, que a mí me gusta mucho su enfoque, ¿verdad? Lo primero que tienes que hacer para tratar de salir adelante en una cuestión muy personal es estar consciente de la realidad, estar consciente y que te estás mintiendo en muchas cosas, o que no estás aceptando algo. Y muchas veces uno se juega como que esa vuelta, ¿verdad? Como que yo he evado la realidad, no quiero aceptar ese hecho, y vivo como que si eso no es cierto. Pero eso es una especie de autoengaño. Es simpático porque uno se puede autoengañar, uno se puede engañar, uno se puede mentir. Bueno, a lo que voy es que yo creo que un poquito lo que decía y comparto también con Juan y Fondo, ¿verdad? Me parece que el tema de la mentira es muy interesante, en governance es importantísimo, ¿verdad? Y porque tiene que ver con los fraudes, en los contratos y estas cosas, pero lo que voy es a que yo creo que si hay una parte gris, a veces no siempre la mentira es voluntaria, a veces hay muchas cuestiones psicológicas. Pero también creo que es un mecanismo de defensa, que es un poquito lo que decía Juan, ¿verdad? A veces si te están llanamente o te están tratando de extorsionar algo, pues obviamente no tiene sentido para defender, de una manera de mentir. Pero también no necesitas llegar a ese nivel de coerción, a veces simplemente en las relaciones interpersonales, cuando sientes que hay una relación difícil y la otra persona no acepta tu punto y vos sientes que estás como que con pocas oportunidades de salida, eso te va a fomentar a que quieras conocer un poco la realidad para tratar de salvar un poco la relación o tratar de mantener las aguas. Es un poquito lo que se haré, si ven que es el video de él. Entonces el tema es bien interesante porque te mueves en una situación gris hasta que llegas al punto que empezaste, donde claramente la gente se está tratando de engañar, está tratando de sacar un beneficio, tener como que ya es como más voluntario, o sea, ahí ya no hay depende una de gradualidad en la voluntariedad, ¿verdad? Sí. Hasta un punto donde hay un cierto grado de inconsciencia en el mundo. Sí, pero Pero lo voluntario es yo involuntario. creo que me corregime, pero yo creo que no estás partiendo de la idea de que mentir es malo. No he O sea, llegado. podríamos decir que mentir puede ser bueno. Sí, A veces. depende de la situación. Entonces sí es importante conocer las causas. Entonces sí, es importante conocer las cosas. Yo Solo creo que sí. Cuando planteaba las dos opciones, una era si es necesario conocer las causas y la otra era manejar algo así como programa de incentivos para evitar que se mienta. Pero yo creo que no son mutuamente excluyentes. Sí. O sea, conforme uno va explorando las causas, puede ir diseñando los incentivos para evitar que la gente mienta. Y claro, se retroalimenta. No hay que escoger entre uno y el otro, sino en el proceso me imagino que se puede hacer una combinación de los dos. ¿Sí? Sí. Bueno, les voy a contar algo. Dos cosas. Hay un señor que se llama Robert Triggers y este señor es, creo que es zoólogo. ¿Sí? ¿Has escuchado? Sí, ¿no? Bueno, entonces él habla de la teoría evolutiva aplicada a la psicología. Entonces, ¿qué pasó con la naturaleza humana? Nosotros tenemos cierta forma de decir las cosas que no nos permite ni siquiera a nosotros darnos cuenta que estamos o no estamos como engañando o haciendo trampa. O sea, nosotros podemos hacerlo como involuntariamente, como decía Carlos. Y el sistema lo que pretende es protegernos, porque si nosotros nos damos cuenta de que estamos como que diciendo una mentira de frente, vamos a caer, vamos a tener un tic, vamos a fallar a la hora de tratar de convencer. Y eso no nos permitiría tener éxito en la transmisión de nuestros genes de una generación a la siguiente, por ejemplo. Bueno, ahora como de los sistemas. Pasó en un colegio, bueno, en el sistema de colegios de Atlanta, creo que eran 59 colegios más o menos, tenían un desempeño altísimo, les estaba yendo muy bien a los estudiantes durante 10 años, siempre mejoraban, siempre mejoraban, siempre mejoraban. Bueno, entonces
en Estados Unidos se preguntaron, mire, ¿qué está pasando ahí? ¿Verdad? Mandaron a investigar, no sé si por curiosidad, porque querían imitar las cosas buenas, o porque querían averiguar si en realidad era algo real lo que estaba pasando. Mandaron a investigar a ver qué pasó. Lo que pasaba era que estaban falsificando las pruebas, los exámenes. La gente se examinaba y se juntaban los profesores los fines de semana a tener como pares, de grading pares, les decían. Borraban las respuestas, eran opción múltiple, ingresaban las respuestas correctas y las metían al sistema, ¿verdad? Se dieron cuenta porque estos exámenes quedaron guardados. Existe también otra forma de darse cuenta, generar un modelo económico, estadístico, que analiza las variaciones y si son de cierta forma las variaciones en las respuestas a la hora de que alguien conteste un examen, se pueden dar cuenta si están haciendo trampa o no a la hora de reportar. Porque en otras partes de los Estados Unidos, en Chicago, por ejemplo, hubo este tipo de problema también y no había evidencia, porque ahí destruían todas las papeletas. Entonces, ¿qué pasó en Georgia? ¿Quiénes estaban haciendo trampa? Normalmente estamos acostumbrados a que el estudiante es el que hace trampa. ¿Quién es el que está con el interés de ganar o el que tiene los incentivos para hacer trampa, diríamos? O sea, la concepción, la cultura popular nos dice que es el estudiante. En este caso, fueron los profesores, incluso los directores de las instituciones. 54 de 59 instituciones en Atlanta, Georgia, estaban metidos en este problema. Entonces, esto es algo bien grave, ¿verdad? Porque ellos tenían los incentivos. Por supuesto, Tenían los Los incentivos. profesores la tenían los evaluación del desempeño incentivos. que tenían ellos era en función de los resultados de las pruebas. Exacto. Exacto, les iban a dar más plata si sus alumnos estaban saliendo mejor. A todos. Les iban a dar más recursos para las escuelas, los iban a tener como consentidos. Prácticamente el sistema se puede decir que los empujó hacia ese lado. Y hablando de sistemas, quisiera contarles algo. Aquí en Guatemala existe un sistema, el sistema de gobierno que requiere fondos de los emprendedores y la gente que trabaja y está acostumbrada a aportarlo, ¿verdad? Es la única forma que se conoce de vivir y de salir adelante. Pero conforme pasa el tiempo, la gente se cansa de tener un parásito no simbiótico que no aporta nada, ¿verdad? Y se los digo porque yo tenía una presión increíble de salir del esquema legal, pero desde mi punto de vista amoral, porque no estoy respetando mis principios en cuanto a la utilización de mis recursos, ¿verdad? Entonces a mí me da ganas de volverme informal. No lo he hecho porque se me complica la cosa, ¿ya? Entonces a mí hasta ahorita se me hace fácil. Si la tasa de impuestos sigue subiendo, el gasto sigue como va y sigue la presión de los delincuentes y todo lo que nos arrincona a salir de la economía legal. Yo soy una persona que en realidad tiene un éxito normal, el éxito que tiene el empresario promedio en Guatemala. Pero ¿qué pasará con la gente que está en peores condiciones? Que es muchísima. Si estuvieron alguna vez dentro del sistema legal, se van a querer salir, van a salir muchísimo más rápido que las personas que tienen un poco más de colchón, estando cómodos dentro de esta situación. Entonces quisiera que tal vez consideren este tipo de problemática como para ver qué pasa con los sistemas que nos pueden llevar a salir del formato que tenemos considerado como bueno. Y pues recalco yo que la aportación de uno al Estado es que normalmente es en plata y en la influencia que puede tener uno sobre las personas que trabajan. Es una influencia directa de tal vez como aporte social o un contacto directo donde uno puede transmitir ciertas cosas buenas, espero yo, a la gente. Pero eso se puede cortar, puede terminar, puede llevarnos a salir fuera de este sistema y comportarnos de otra forma, ¿no? Esto sin poner sobre la mesa cuestiones aún peores, ¿verdad? Tenemos un país con guerra civil. Ahí no, las mentiras serían, no sé, el pan de cada día es la muerte. Entonces las mentiras dejan de tener una relevancia al respecto, ¿verdad? Tal vez siguen más, porque no es el medio de distancia que Sí, pueden ser importantes en ese caso específicamente. Yo quería comentar uno de los videos, creo que era el quemado, no me acuerdo, que él hablaba de un hombre para un threshold.
sea, que de alguna manera, sí, que de alguna manera como que había un nivel de mentiras y a partir de ese nivel no pasaba. Y ahorita Freddy Kaufman lanzó con la Escuela de Negocios de Consulting Center y comentó algo similar, o sea que aparentemente el ser humano, por esa psicología evolutiva, de alguna manera se tiene que autojustificar un montón de cosas. Y entonces que probablemente ese threshold, que era lo que decía el video, que era de cierta forma uno como decía, con esa cantidad de mentiras me siento todavía bien, o sea, y a partir de eso me empiezo a sentir mal. Entonces me llamó la atención, sí, ese threshold, no sé si alguien ha escuchado más sobre esa medida, si es por cultura, si es más o menos estándar en la humanidad. Fíjate que estaba pensando mucho porque yo también tengo la duda de qué determina ese threshold, porque digamos, sí hay, en psicología evolutiva sí hay mucho estudio de cómo, no sé, por ejemplo, el clásico del cucú, ¿verdad? El cucú que engaña a sembrar a su hijo en el nido de otra especie, ¿verdad? Entonces, digamos, el concepto de fraude o de engaño es algo muy común que se estudia. Y sí hay cuestiones genéticas, ¿verdad? Lo que pasa es que el tema genético es confuso porque no toda la conducta humana es genética. De hecho, más o menos se estima que por lo menos hasta ahorita como 30% de la conducta o tu profesión actual hay que tener vínculos genéticos, el resto es mucho de mejor de la cultura. Yo creo que a lo que voy es responder un poquito a tu me da la impresión de que un buen componente, ese threshold probablemente es cultural. Probablemente sí, dependiendo de cómo estás, en qué tipo de familia creciste, cuál es tu entorno, probablemente vas a tender a sentirte más incómodo con distintos niveles de autoengaño. Autoengaño diferente de mentir. Sí, son dos cosas distintas. O mentirte, o sea, decir, saber que estás diciendo cosas, que estás consciente, digamos, aquí me estoy diciendo la conciencia, estoy consciente de que estoy mintiendo. Pero te sentís cómodo con cierto nivel de... Digamos, a mí me cuesta mucho, y no es que no mienta, porque tal vez yo soy muy bueno para autoengañarme, ¿verdad? Pero digamos, por la formación que tengo del lado del albague, digamos, ¿verdad? Para nosotros es bien importante no creer siempre la primera evidencia que encuentra uno cualquier cosa. O sea, uno lee algo, de ahí tiene que leer otra cosa, leer otra cosa, leer otra cosa, leer otra cosa. Ahorita estoy encantado, por ejemplo, con toda la evidencia que está saliendo sobre la temperatura medieval, porque ya creo que está leyendo un poquito de eso en otro lado, me di cuenta que acá no se dio el tema sobre eso. Y digamos, es bien importante entender ese fenómeno, porque si en la época medieval la temperatura estuvo por encima de ahorita, eso se acredita de forma relevante en el argumento en contra del calentamiento global. Pero la cuestión es que hay una gran... Cuando ustedes leen la evidencia, es bien difícil tener una postura, es bien difícil tener una postura a favor o en contra, porque la evidencia, uno se encuentra en una cosa, otro se encuentra en otra, y lo que uno quiere saber es sesgos en un lado, sesgos en otro, en el ambiente financiero. Uno rara vez encuentra evidencia completa, entonces uno tiene que aprender a vivir con esa cantidad de incertidumbre. Es diferente a la mentira. Claro, pero eso no es mentira, eso es incertidumbre. Lo que pasa es que de alguna manera se hace, por ejemplo, cuando no sé si a ustedes les pasa que te cuesta afirmar cosas en las clases, por ejemplo, decir, esto funciona siempre. Bueno, la evidencia parece apoyar que esto funciona en la mayoría de ellos, por cierta... La ventaja del método socrático, usted no tiene que afirmar Pero mayor cosa. Pero en realidad la pregunta de Germo, de si era algo cultural, yo creo que es bastante evidente que es algo cultural. Sí, eso es lo que decía. Es evidente porque desde que sos niño te enseñan que mentir es malo. O sea, eso te queda en la mente. Y no solo te enseñan que mentir es malo, sino que la próxima cosa que te enseñan es a engañarte, con perdón de los creyentes. Pero no irían a la iglesia a decir creo, estar diciendo creo, es para autoengañarte. Porque no hay evidencia de lo que creo. Y todo ese sistema es irracional. Porque la mentira es una forma de comunicar. Estás comunicándote con otra persona. Y la comunicación tiene que tener un propósito. Entonces, lo que es racional es no engañarte vos mismo. Porque vos querés identificar la realidad para saber cómo actuar. Si no, no tenés un criterio de cómo actuar. Y en base a eso es que vos podés decidir quién merece saber la verdad cuando vos le estás diciendo algo.
El ladrón que te está preguntando de dónde tenés tu dinero no merece saber la verdad. Tenés que identificar que no es una persona honesta, no es una persona con quien querés colaborar. Entonces, ahí lo correcto es mentirle. Y no tendría que haber ningún threshold ni nada que te hiciera sentir bien o mal. Es de romplón. No le vas a decir a un nazi que anda preguntando por algún amigo tuyo que no le vas a decir, cómo no lo conozco y vive en tal lado. De entradita le decís que ni tenés idea de qué está hablando. Yo creo que no merece saber la verdad. Es un poco impredecible la respuesta que uno va a tener. A mí me asaltaron a mano armada en el volcán de agua a finales del año pasado y me robaron lo que cargaba a la vista. Yo estaba tan nervioso que hasta saqué un billete de 20 y se lo di en la mano. Pero el ladrón estaba más nervioso que yo, entonces lo dejó ahí, ¿verdad? Entonces, en realidad sí. ¿Cómo le dices, mira, te faltó 3 billetes? Sí, yo se lo dije. Se lo dije. Espérese, todavía tengo más. Pero no era por ser honesto. Pero eso no fue. Era por despacharse, ¿verdad? Sí, era por sacar. Eso no fue una actitud racional. No, para nada. Yo dije, la actitud racional es analizar la realidad y no cooperar con quien está haciendo daño. Que nos han educado no ha sido a que seamos racionales desde pequeños, no. Todo lo contrario. Nos hacen creer pavotadas desde chiquitos. Sí, yo estoy de acuerdo con Warren ahí porque, digamos, a mí sí me sorprende cómo el contexto puede propiciar que uno no sea honesto con la evidencia. Y a mí me sorprende, les digo yo, les da pesa, pero yo dedico tiempo a leer los argumentos de los testigos de Jehová, he leído mucho en contra de la evolución, yo obviamente creo en la evolución, ¿verdad? Pero me interesa ver cuáles son los argumentos. Y a mí, yo no sé si soy yo, pero a mí me sorprende la capacidad de autoargumentos. Es impresionante, que me va a situar un ejemplo. Estábamos viendo unos dinosaurios, fósiles reales, y me dicen cosas como, eso no es cierto. Y así como, ¿qué es lo que no es cierto? Yo, no, eso no es cierto, está ahí no es cierto. O sea, ese fósil no existe. ¿Ya? Y está ahí, va, al frente, ahí es descalzo, o sea, pues no está ahí, va, es rarísimo. A mí me sorprende, ¿verdad? Y yo creo que sí es muy cultural, es muy cultural. Pero yo creo que hay como 2 cosas en la mesa. Una, la que dijo Warren, que a mí me impresionó, que es, no es que mentir sea bueno o malo, sino que es dependiendo de la situación. Pero la otra es la de Helmut, ¿cómo dice? El fresco, que era lo que hablaba del video. A mí me impresionó, porque de acuerdo al video ya todos hemos mentido como 60 veces, ¿o no? No me acuerdo cuántas eran, pero las veces de mentira. Entonces yo no sé si quieren hablar un poquito más de esas 2. ¿Cuál es tu duda, no? No, que lo que estaba en la mesa eran 2 temas. Uno era lo de que la mentira no siempre es mala, lo que hizo Warren, o sea, si me preguntan dónde está mi hijo para matarlo ahorita, no voy a decir. Yo creo que tal vez para cualquiera de las dos, yo voy a pedir a Tono que cuente lo de Crucera, lo que pasó en Crucera. Todos saben que es Crucera, ¿verdad? No. Pero Tono, tal vez contaste el contexto de Crucera. Ya lo habíamos platicado algunos, pero no estaban todos. Coursera es uno de estos proyectos de educación en línea masiva, como edX y Udemy. Y esta gente pues es gratis, no da créditos, realmente pareciera que no hay ningún incentivo para copiar, porque últimamente no voy a poder ni siquiera acreditar créditos de extensión educativa, nada. Entonces el que se mete ahí es porque quiere aprender. Y encontraron que la gente estaba copiando, estaba plagiando tareas, estaban haciendo un montón de ejercicios de cheating. Entonces no se lo podían explicar por qué la gente estaba haciendo eso. Últimamente no había ninguna consecuencia, ningún liability, si no estaba al examen, si no ganaba la clase. Nadie lo sabía. Nadie lo sabía. Pero te sentís mal contigo mismo, Sí, entonces, más y por eso mentís. Pero es que hay un poquito... Mejor mintiendo que... Sí. Pero es un poquito, regreso a lo de Goku, es que es lo que decíamos, ¿verdad? Que no todo es cultural, ese es el punto, ¿verdad? Por eso es que es importante tomar en cuenta los dos. Yo creo que es cultural, Carlos, porque en ese caso lo que tiene es que lo que no podemos negar es que es gente que fue educada en un sistema tradicional donde uno se siente mal si saca mal una nota, porque te han enseñado que sacar mala nota es malo. Pero yo sentía que se había un rezago, un poquito del efecto extrínseco del que vienen los alumnos. Porque sí son 200 años de motivador extrínseco, de estrellita, entonces como yo creo que sí hay una inercia a seguir un poquito incluso cuando no estás en este contexto, ¿verdad? Pero yo sí creo que sí hay una propensión natural del ser humano a usar la mentira cuando la necesita usar.
Eso lo que estoy argumentando es que eso no es, es algo que sí hay una propensión en nosotros, que si las bases necesitan algún contexto, por ejemplo la coerción puede ser un momento muy coercitivo, puede ser un momento bastante, ¿verdad? Yo creo que no necesariamente tienes que llegar a situaciones tan coercitivas, que no tengan incentivos para... Yo creo que el punto de Helmut era que no es ese caso. O sea, ahí no hay coerción, no hay nada. No. Esa es la parte genética, lo que estoy diciendo, la parte de esa propensión a querer, tenemos una propensión a mentir. Yo sinceramente creo que estamos entrando en lo que Arturo, en lo que él dijo al principio. Para definiciones de verdad hay muy pocas, definiciones de mentiras hay un montón de pretextos y de excusas y de cosas que tal vez son válidas, ¿verdad? Miento porque si le digo a mi amiga, mira, podría hacer un esfuerzo para juntarme contigo hoy, pero no lo voy a hacer por ti y la voy a lastimar y le voy a dar un sentimiento. Entonces prefiero mentir. Pues tal vez a veces la mentira es justificable o es lo racional, pero hay muchas formas de justificar después nuestras mentiras. Y creo que estamos refiriendo a mentir cuando sabemos que estamos haciendo mal. Puede ser, pero solo voy a disentir contigo de una cosa. Para mentira solo hay una definición también, ¿verdad? Es una afirmación que no coincide con la realidad. Para Pero en realidad decir la no verdad, vos entendés. no, Es que solo hay una realidad. No hay realidad subjetiva, objetiva, es la realidad. Y la verdad es cuando tu afirmación coincide con la realidad. Nada más. La definición que tenía puesto ahí no era una definición, porque estaba repitiendo verdad en la definición. Entonces, otra cosa es buscar cuáles son los motivos por los que alguien miente y cuál tipo de comportamiento tiene esa persona. No todos son iguales, muchos están condicionados, ¿verdad? Unos empiezan mintiendo por autodefensa, desde chiquitos los acusan y tienen mucho el castigo, empiezan mintiendo y se vuelven expertos en tratar de evadir responsabilidad. La peor mentira que uno puede hacer es mentirse a sí mismo, o sea, tratarse de engañar. Es lo que Sartre llamaba actuar de mala fe, porque eso sí lo divorcia a uno de la realidad y lo único que le puede ayudar a uno a tomar decisiones correctas es identificar la realidad. Si no, no sabe uno qué puede ser bueno o malo para uno. Y por eso es que en cada ocasión que tú vas a dar una información, tienes que saber cuál es el propósito de esa información, a quién se la estás dando. Los jesuitas tienen un dicho muy bueno que dice decirle la verdad a quien se la merece, únicamente. Quien no se la merece, no. Entonces, si tú te están pidiendo tu currículum vitae, ¿verdad?, para conseguir un trabajo, y tú crees que necesitarías saber, qué sé yo, ruso para conseguir un trabajo y pones ruso y todo, y realmente no lo sabes, a la semana de estar el trabajo te van a echar. Eso no tiene sentido ahí. Pues tenés que ver las consecuencias. Es la misma lección de Henry Hazlitt en Economía de una lección, ver las consecuencias a largo plazo. Es la misma lección en ética, la prudencia, es ver las consecuencias a largo plazo. Y así tienes que manejar tu vida, que es mucho más profundo que simple y sencillamente aprenderse una norma de que es bueno o es malo mentir, que es lo que generalmente le enseñan a los niños en sus clases de ética o de religión. O sea, no se debe mentir, usted siempre tiene que decir la verdad. Entonces ahí sí tiene problemas, porque cuando se da cuenta que no debe decir la verdad y miente para, digamos, ayudar a un amigo, salvar a un amigo, también al mismo tiempo está pensando que está actuando mal. Ahí tiene una paradoja, ¿verdad? Porque está haciendo un bien, pero al mismo tiempo está haciendo un mal. Y ahí es donde tiene problemas, porque no hay esa claridad. Yo creo que la verdad no debería estar como un valor tan alto, ¿va? Se trata de dar un lugar de valor máximo y no puede ser, porque hay cosas más importantes que son las que uno decide cuándo mentir y cuándo no. Entonces, estás usando definiciones de verdad. Estás dando la verdad como estás diciendo, la verdad metafísica externa, ¿no? Bueno, sí, pero yo pienso que la verdad metafísica externa. Pero eso es la verdad que dijo Warren, o sea, se coincide con la realidad. ¿Verdad metafísica externa? Alcance de la realidad. Bien, yo creo que aquí están hablando de un montón de diferentes temas. Sí. Que Hay que operativizar los términos. Estamos hablando se hizo la luz. Estamos hablando de verdad, estamos hablando de mentira, estamos hablando de ética, estamos hablando de engaño. O sea, todas estas cuestiones
yo creo que primero hay que estar bajo el contexto de cada caso para poder establecer qué es lo que corresponde. Y como yo creo que mencioné una vez aquí, un tío que decía que está tu verdad, está mi verdad y está la verdad. Porque realmente todo esto de la verdad también es muy relativo. Y Vinicio Cerezo tenía una tercera que era, si les voy a decir la verdadera verdad. Sí. Ese ya es sí mismo. Esa era la versión de él, sí, era la verdadera verdad. Así es que sí, yo creo que todo eso, pues obviamente sí es interesante discutirlo, pero yo creo que cada contexto tiene sus parámetros o sus paradigmas, digamos, de qué es la interpretación de cada cosa. Porque eso de la ética es bien interesante, porque en ciertas religiones la ética representa cierta cosa sobre otras, y en ciertas religiones también la verdad es lo que esa religión está predicando. Para ellos esa es la verdad, pero como decimos, ¿será la realidad o será la verdad que ellos consideran que es, ¿verdad? Como los dinosaurios, ¿será que el dinosaurio existe o no existe? ¿Ah? Pero en realidad solo quería hacer ese comentario porque sí creo yo que hay demasiadas, ¿cómo se llama? Incógnitas. ¿Ya? En realidad no, porque vos podés decir que tu argumento es verdad, pero si ese argumento no describe esta cosa de la realidad, no es verdad. Pero ¿cuál es la realidad? Pero es que la otra. Yo creo que el problema ahí es subjetiva de la realidad. Son cartianos ustedes, ¿no? No, pero la realidad social, cuando hablas de la realidad social, vamos a ver, ¿un free rider es un parásito o es simplemente alguien que desarrolla algo? Lo puede ver de una forma y lo puede ver de otra. Y posiblemente son las dos cosas de la vez. ¿En cuál estás mintiendo? En realidad no, porque en tanto lo definiste como free rider, ¿sí? Ya dijiste que es. ¿Y qué es? Un parásito. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque un free rider es un parásito. No, ¿por qué no? Y yo te pregunto, ¿por qué? ¿Por qué alguien que repite una canción o que aprovecha la música que pongo en casa para disfrutarla es un parásito? ¿Dónde está el límite? Muy sensible. No es un buen ejemplo, David. Música y le traen mal que no le paguen a los que ponen su música. Primera verdad que dice Carlos hoy. Yo creo que tu respuesta la dio Carlos. Pero Gabriel hablas con su música. Perdón, Gabriel, sigue. No, yo no dije que el identificar la realidad sea fácil. Eso no es lo que estoy diciendo. Puede ser muy complejo. Pero eso no cambia el hecho de que si la afirmación que estás haciendo no coincide con la realidad, entonces no es verdad. No describe el estado de cosas. Para la realidad física está muy claro lo que dices, pero para la realidad social no está tan claro lo que estás diciendo. Sí. Porque la realidad social la vas a tener que interpretar previamente, y para poder interpretar necesitas un esquema. Entonces, en realidad toda la realidad la tienes que interpretar. Todo, sí, toda. Pero ese esquema tiene que corresponder a la realidad. Claro. Y ahí es donde es importante los conceptos. Es decir, libertad no puede ser cualquier cosa, libertad tiene que ser algo y hay que definirla. Y en ese contexto conceptual y armado el contexto y el esquema, uno entonces puede decir si corresponde o no a la realidad. Y sí es importante, a veces puede ser bien difícil, pero eso no quita que haya una realidad. Porque cuando nosotros decimos hay mi verdad, tu verdad y la verdad, lo que queremos decir es, hay mi percepción de la verdad, tu percepción y la realidad. Pero entonces hay que precisar el lenguaje, porque si no queda muy... Además, el fenómeno externo es necesariamente dinámico y cambiante. Entonces, por ejemplo, en un momento dado, tu verdad y mi verdad pueden coincidir porque estamos desde un punto de vista específico con ciertos elementos culturales asociados a esa verdad, y eventualmente ese fenómeno se transforma. Y el fenómeno entonces ya, en ese proceso de transformación y cambio, ya se convierte en otro. Por eso es contextual. Entonces, contextual. Entonces, en ese sentido, la aplicación de los conceptos, por ejemplo, físicos, las leyes físicas naturales, y que no van a cambiar, a relación, y que eventualmente se van transformando, porque las teorías se van desarrollando, pero que son mucho más precisas.
en el campo de las ciencias Pero la sociales. realidad no La cambia. realidad no cambia. El concepto las no teorías, cambia. claro. Es que ahí estás confundiendo Por dos supuesto, cosas. pero El concepto no cambia. Déjame Tu terminar. conocimiento sobre el referente puede ampliarse. El concepto sigue siendo Es el que mismo. quiero ampliar. Lo que quiero ampliar es lo siguiente. Es que adicionalmente a la complejidad del fenómeno, hay una acotación humana y es la racionalidad. El humano no es infinitamente racional. Tiene limitaciones cognitivas. Y al tener limitaciones cognitivas, entonces tu interpretación de los fenómenos puede ser muy diversa. La percepción de valor, por ejemplo. Para mí una percepción de valor puede ser diferente de la tuya. ¿Cuál es la realidad? ¿La tuya? ¿La mía? En primer lugar, yo no entiendo eso que estás diciendo. O sea, tu percepción de valor no entiendo lo que estás Por diciendo. ejemplo, Porque si vos- en la si economía, vos- estoy hablando si de vos- precio y valor. Sí, pero si vos hablas de que el valor es subjetivo, no tenés percepción de valor. No percibís el valor. Vos le das valor a algo. Pero vamos, La cosa aplica aquí a la jerarquía de importancia. Vos no estás percibiendo el valor. Vos lo que podés percibir, por ejemplo, es que alguien valora más una cosa que otra. Eso puedes percibir. Es la escala de valores. Puedes percibir la escala de valores de una persona. Pero sí, pues, pero no puedes percibir el valor. Pero mi escala de valores y la tuya puede ser diferente. Sí, naturalmente. Y entonces, ¿cuál es la realidad? Esa es la realidad. No, Que tu entonces- escala de valores y la mía son diferentes. Y te voy a poner un ejemplo en la física para que sea más fácil. Cuando tenés un daltónico y una persona que tiene sus fotorreceptores bien y ve un objeto, el que tiene los fotorreceptores bien ve rojo, el daltónico ve gris. ¿Cuál es la verdad? ¿De qué color es el objeto? ¿Puedo refutar ahí? ¿Por qué estás Adiante, usando? ¿qué ¿Por qué estás colores? usando? Te voy a refutar una cosita rápida. ¿Por qué utilizas bien para el que no es daltónico? ¿Por qué consideras que la forma eso. correcta? Yo dije eso. Sí, dijo, yo soy tónico, yo lo que ve bien. Para vos el que mira, para vos el que mira, Porque el que no es daltónico mira bien. Dije fotorreceptores bien. Fotorreceptores bien. ¿por qué sabes que eso es bien? ¿Cómo saben que eso es bien? Eso es algo Solo porque son más. Si me dejan, les explico por qué. Porque sí hay una razón. La razón es porque tu aparato de vista sirve para distinguir y diferenciar cosas. Entonces, si tu aparato visual puede diferenciar más que otro, es mejor. El que tiene la posibilidad de diferenciar más diferentes vibraciones del espectro electromagnético, pues tiene una ventaja sobre el que no. El que es daltónico le falta poderlo diferenciar. Claro, sí, un Claro que sí, semáforo. por favor. No necesariamente, eso no es cierto. Eso no es cierto. Bueno, olvidémonos de eso un momentito. Regresemos a este ejemplo y regresamos después ahí. No, pero en serio, o sea, no ser gerente de un sistema eléctrico, no sé, El punto es muy importante. no es arbitrario. ¿Cuál es la realidad? Ese es el punto. El punto es muy importante. ¿El que ve el rojo o el que ve el gris? La realidad, ahí está precisamente el tema, la definición de cuál es la realidad y si es externa o es percibida por los. Entonces hay una realidad que es única y que es, lo que existe. Ok, ¿cuál es? Esa. ¿Es rojo Ahora, o es ¿quién gris? la va a percibir? ¿Y cómo la va a percibir? Ahí está el tema. ¿Cuál es la realidad? ¿Quién de los dos está viendo la realidad? Si yo, por ejemplo, en lugar de tener el espectro electromagnético que conozco, de los infrarrojos, Los dos arriba de los están viendo la realidad, no no, te tienes que extender mucho. Porque precisamente tu problema es que estás todavía con el esquema de Hume o de Kant. Digamos que si lo acabas de describir, que hay una realidad ahí afuera que es objetiva. El problema es que tu forma de percibir, o sea, la realidad, es toda una secuencia causal y así es todo. Tenés un grupo de ondas electromagnéticas en un espectro que baña a un objeto, el objeto absorbe algunas y rebota otras que reciben tus fotorreceptores y los perciben en forma de rojo. Si te faltan fotorreceptores, lo vas a percibir en forma de gris. Te falta el cerebro, ya no lo percibís también. Exactamente, y eso es la realidad. Entonces, el hecho es ¿Qué que pasó tanto, entre tus fotorreceptores espérate un y el momentito. cerebro? El hecho es que tanto el rojo y el gris son la realidad, porque no podés sacar de la realidad a quien está percibiendo. Entonces, si vos decís el objeto para mí es gris, yo tengo que admitir que el objeto para vos es gris, y esa es la realidad. Entonces no Si está yo mintiendo veo, cuando si yo dice veo que que el es objeto yo lo veo rojo, vos tenés que aceptar que yo lo veo rojo, y esa es la realidad. No hay dos verdades, es la misma verdad para los dos. Ese es el punto.
Entonces, ahora que me digas vos que el que tiene facilidades físicas de distinguir más que el que menos no está en una condición de ventaja, eso sí no puedo ver cómo no. ¿Te puedo dar un ejemplo? Sí, dame. Hay un caso que es fascinante que se llama sinestesia. Básicamente son condiciones en donde, por ejemplo, si yo digo ahorita, si toco una nota musical, por ejemplo, y alguien es sinestésico, van a sentir un olor, van a sentir un aroma, o un color, o bien, por ejemplo, miren las cosas, miren las letras con color. Y eso se debe a que el cerebro, cuando nace uno, el cerebro no está compartimentado, no está segmentado en sus regiones. Y hay una enzima que hace estas segmentaciones. Y la enzima no funciona como hay ruido, pero la enzima no funciona igual en todos. Nos va creando las regiones del cerebro de distintas maneras, cada uno de nosotros somos sinestésicos en distinto grado. Entonces, en estos casos muy particulares, las regiones de percepción de los colores, de los olores, están más traslapadas que lo que usualmente lo tienen los demás personas. Entonces, estas personas tienen estas cualidades, que las notas tienen olores. Ahora, me puedes argumentar vos que las notas no tienen olores, para nosotros no tienen olores, ¿ya? Pero para estas personas es real. ¿Ya? No, pero esa no era la pregunta. No, pero entonces a lo que voy yo es, estas personas no son locas, no son raras, no son excéntricas, y entonces más son muy buenos artistas, son muy buenos poetas, muchos artistas que han hecho mucha plata y que tienen una gran capacidad auditiva, por ejemplo, ¿verdad? Son sinestésicos, ¿ya? Entonces a lo que voy es la realidad de estas personas. Pero están diciendo lo mismo que pero es que eso es lo que yo dije. Afirmaste lo que yo dije, le diste la razón. Quería hacer eso, quería afirmar lo que dije. Gracias. Ya te doy el ejemplo. No, lo que iba a decir es que las personas que no tienen esta característica no son las incorrectas, es lo que estoy diciendo, y no son menos competentes. Si ustedes no son sinestésicos, no tienen estas habilidades, no son personas que van a competir menos en el mundo, tienen otras cualidades y competirán de otra manera. Los sinestésicos tienen estas habilidades. El daltónico puede ser exitoso de muchas maneras, además a mí me da risa. Sí, pero eso no lo negué yo tampoco, yo no dije que el daltónico no pudiera ser exitoso, dije que podía distinguir menos colores que el que no es daltónico. Sí, pero que eso le da una ventaja al que puede distinguir otros colores. El daltónico no puede disfrutar del rojo, solo para empezar. No lo puede disfrutar. Es como el que oye mal, que no oye tan bien como vos oís, no puede disfrutar de la música como vos la disfrutás. No me puedes decir que pero eso no quiere decir que el que seas sordo o medio sordo no vaya a tener éxito en la vida. Claro, pero eso solo quiere decir que hay una diferencia física ahí, que es real. Yo lo que estaba refutando era el argumento de que el ojo, si no tenía resolución, era un peor ojo. Es exactamente lo que dije, es un peor ojo. Es como una cámara que tiene... Pero todos me entendieron. No te supiste explicar. No, pero vos sí me entendés. Un ejemplo del ojo podría ser alguien que trabaja en interesado en pintura. O sea, una persona normal con los fotorreceptores normales no podría ver la diferencia de colores que un daltónico posiblemente podría recibir y tener una ventaja sobre nosotros, que en teoría somos los campeones mejores. El daltónico no puede ver la diferencia. Pero hay ciertos tonos que sí. Yo con los ojos que más. Yo tengo, este estudio en arquitectura, alumnos daltónicos. Yo soy Tienes que ver las presentaciones que hacen. Ah, no. ¿Verdad? Y cuando ven la pantalla y esos colores no los utilizan. Yo que la verdad no los puedo distinguir. Yo lo que estoy diciendo es que si yo le pongo estos dedos, te lo veo un solo color. Y hay ciertos daltónicos que le van a decir, no, la voz es otro color totalmente distinta. Y es imperceptible para uno. Porque lo que pasa, voy a hablar como daltónico. Adrián es daltónico y toda su vida ha sido muy exitoso. Exacto. El único problema que le ha dado ser daltónico era cuando recibíamos clase de física juntos. Y él no podía ver las ranuras de las resistencias para saber cuánto era la resistencia. Entonces nos preguntaba y nosotros por molestar le decíamos otros colores. Miren el experimento. El único problema que ha tenido en su vida, Adrián. Afortunadamente ahora es menos sensible eso porque con la tecnología uno ya tiene un aparato digital que se lo para. Pero en refuerzo de lo que Pedro justamente decía hace un momento, hay diferentes tipos de daltonismo. En algunos de los daltonismos hay una deficiencia en ciertos detectores de cierto color, que puede variar, no siempre es rojo.
rojo y verde es el que generalmente Usualmente, pero no siempre, incluso puede hacer sobre el lado del azul, porque es eso. y el verde. Pero de cualquier manera, en otros casos, lo que pasa es que no es que haya menos células receptoras de un color con respecto a lo que la mayoría tiene, sino que hay un exceso de las otras. Entonces lo que cambia es el balance de color, como en una cámara cuando tenían 3 tubos, uno con un filtro delante de cada color para hacer la composición de colores. Entonces, lo que Pedro decía en refuerzo a eso es uno de los tipos de daltónico hace precisamente más fácil para un daltónico detectar ciertos tonos de rojo o de verde o de azul que una persona que sí puede, en teoría, tener el promedio de las células que tienen otros. Ellos pueden detectar mejor los tonos de azul o de rojo o de verde que una persona, entre comillas, democráticamente electa, porque todos tienen ese promedio de sensores. En ciertos daltónicos y en ciertos casos, así es decir, tiene mucha más habilidad de detectar el color dentro de cierta gama de frecuencias que alguien que no es daltónico. En la gama completa de frecuencias, no. Eso es como decir, ¿cómo se ve mejor? ¿Con un microscopio o con la simple visión? Pues si yo me pusiera microscopios enfrente, seguramente no podría estar viendo nada en este momento. Pero si quiero ver algo a lo que está dirigido la capacidad del microscopio, seguro que voy a ver mucho mejor. Es en el lugar en que se ubica. De cualquier manera, porque esto está un poquito fuera del contexto del tema. Regresemos al tema. No, pero es relevante porque, digamos, obviamente el engaño es una negación de la realidad o de la verdad, ¿verdad? Entonces, ya sea consciente o inconsciente, pero sí es importante entender cuando existe una realidad. Yo creo que ese es el debate, existe una realidad o relativo. Exacto, relativo, y en ese sentido es importante porque si existe una verdad, bueno, tenemos una forma de entrar en el tema de la mentira. Pero si es subjetivo, hay más negociación que hacer, ¿verdad? Porque no necesariamente me estoy mintiendo. Si es subjetivo, no hay criterio para establecer la mentira. No hay mentira. Bueno, en función del criterio que uno establezca, sí. No, porque si no hay verdad. ¿Por qué vos podés tener tu criterio y yo no? Porque yo puedo, cualquier cosa que diga es verdad. Según yo, según vos es mentira. Ok, pero como no hay un criterio de verdad. Comportamiento natural del humano, ¿verdad? No, ese es el comportamiento de querer racionalizar las cosas. Exactamente. Pero eso es autoengañarse. Existe una verdad y por lo tanto existe mentira. Y por eso podés establecer cuando alguien miente, porque lo que está diciendo no corresponde con la realidad. Ok, ahora vamos a lo cotidiano, lo que pasa todos los días en el mundo, fuera del plantel académico, que es, yo creo que es la racionalización de las cosas, y el efecto lo vemos en el estudio de las estadísticas, los casos y los efectos, lo que se acaba de contar de Atlanta, por ejemplo. Solo para aclarar, ¿qué es lo que dijiste que es la racionalización de las cosas? Es como buscar ¿Qué es? Pero ¿qué cosa es? Solo para que en este contexto lo voy a tomar como que es encontrar las excusas suficientes. ¿Qué es qué? La mentira es, la verdad es, la realidad es que hemos hablado muchos conceptos, pero no sé. No, yo no estoy hablando de la realidad ahorita, estoy hablando del concepto de racionalización. Ok, eso es lo que estaba preguntando, ¿verdad? Sí. Racionalización es. Racionalización en este contexto va a ser buscar las excusas que justifiquen, de acuerdo a tu edificio moral, una violación. Entonces, eso es la racionalización dentro de este contexto. Y aunque signifique o tenga consecuencias como el autoengaño, supongamos que existe un edificio moral en cada uno, es diferente para todos, pero si vos encontrás la excusa o la forma en que se justifique violar la estructura de dicho edificio, entonces se hace, como en el caso en que te cambian las condiciones y estés frente a un ladrón, que estés en una guerra. Pero eso no es una racionalización, ¿no? Eso sería razonar, identificar. Una racionalización sería la justificación injustificable, ¿verdad? O sea, justificación injustificabilidad. Claro. Es que la guerra no, por ejemplo, estás tratando de racionalizar algo que vos sabes que no es cierto. Sí, por ejemplo, vos sabés que fumar te hace daño, ¿ok?
Pero vos fumás porque al fin y al cabo a mí no me va a hacer daño, ¿verdad? A los demás sí les hace, pero a mí no va a hacer daño. Hasta que te morís de enfisema. O lo que hacen los patojos, ¿verdad? Que se ponen a hacer carreras en la noche en las avenidas, en los carros. Al que les dijo su mamá, no hagan esa tontera porque se van a estrellar. No, eso le pasa a fulano, pero a mí no me va a pasar. Eso es racionalizar. Sí, y en cuanto a fumar, es a largo plazo, entonces uno ve una consecuencia muy terrible, morir a largo plazo, ¿qué importa? Es que se 30 años para morirme. O sea, el efecto, el peso de esa consecuencia grave a tan largo plazo, en realidad no me afecta. Y es uno de los efectos que tiene este tipo de... Pero es cierto que en ese caso depende cómo sea tu edificio moral, como decía. Si tu edificio moral dice que es más importante hacer a corto plazo, como a todo lo que te pasa. Sí. Pero es que ¿sabes dónde siento que se complica la cosa? Porque el mundo, bueno, obviamente es mi forma de ver el mundo, pero el mundo es estocástico, es probabilístico. Entonces, por ejemplo, en el tema de la intensidad, también creo que hay como un 30% de probabilidad que no le dé alcance. Tenemos una persona que fuma, pues está jugando la ruleta con esa probabilidad. Y sí, yo sé que tengo una alta probabilidad, pero espero ser de ese 30%. Ahí no está racionalizando. O sea, no necesariamente está apostando. Está apostando. Pero estoy seguro está consciente de lo que está lo que puede. Claro, por eso es consciente. Estás consciente y estás. Pero yo creo que mucho en la vida es así. O sea, yo creo que es difícil encontrar un contexto donde puedas estar 100% ganando. Bueno, hay contextos. No, hay contextos. Sí, pero lo que voy es que en este tipo de eventos es muy fácil. La duda que tengo yo es si las probabilidades que usualmente están implícitas en muchos eventos de la vida real, ¿verdad?, no propician un poco el autoengaño. El hecho de querer jugárselas porque uno sabe que no es certero. Yo creo que sí. Hay una cosa de lo que decía Arturo, que algo tiene que ser constante al final de cuentas. Entonces, decir que la realidad la pones dependiente del edificio moral, pero el edificio moral todo el mundo lo tiene distinto, igual lo puedo cambiar mañana. Sí. Entonces, en ese relativismo de que todo es variable, no existe mentira, pues, porque no hay nada que hablar. No hay racionalización incluso. No tendría sentido esta discusión. Sí, en vez de racionalizar, lo que hago es que cambio el edificio y entonces ya pega, ya no es injustificado lo que estoy haciendo. O sea, ya hice la justificación y cambié la edificio, no tengo ningún problema. De hecho, eso es peor. No hay alguna forma de definir una diferencia entre mentirse y estar equivocado. O sea, mentir es estar equivocado. Sí. No podría ser Claro que por es. eso, pero es que, digamos, yo también tengo una duda con lo que usted estaba diciendo, que, por ejemplo, tanto el daltónico como la persona que está en teoría normal, los dos están diciendo la verdad. Así es. Pero si solo hay una verdad, entonces... Es que esa es la verdad. Pero es la No, verdad para ellos, entonces... no es la verdad para ellos. Pero es subjetivo. No, el daltónico cuando ve gris, eso es cierto. Y yo, que no soy daltónico, también sé que el daltónico lo que ve es gris. Pero Si no, no podríamos saber qué es daltónico. El color no es gris, ni rojo, ni es... El color es la forma en que vos percibís, el color es la forma en que vos percibís las ondas electromagnéticas. Las ondas Y electromagnéticas. sí, la frecuencia. Y eso tiene que ver con tus fotorreceptores. Tiene que ver... Y la oveja lo mira morado. La razón de por qué vos sabes que el daltónico es daltónico es porque es evidente que, por ejemplo, él hay colores que no ve. Y eso lo descubrís cuando vos ves algo que él no ve. Así es, porque la referencia siempre es la realidad. Y él no lo puede sacar a él de la realidad. Ese es el error de Hume. Empezó con Locke, ¿verdad? Que pensaba que lo que uno tenía eran impresiones de la realidad. Después vino Berkeley y dijo, bueno, en realidad todo lo único que conozco son esas ideas de la realidad, no conozco la realidad. Hume vino y dijo, bueno, sí, en realidad lo que conozco son tus propias percepciones, ¿cómo sé que esas corresponden a la realidad? Ahí ya se habían separado. Y entonces viene Kant y dice, bueno, en realidad el problema no es así, es al revés. Y mis percepciones no corresponden a la realidad porque son construcciones mías. La realidad es saber cómo es, pero en todos los casos están sacando al individuo que percibe de la realidad y supone la realidad como algo allá afuera. Y no es así, vos sos parte de la realidad. Entonces por eso, lo que el daltónico percibe es la realidad y lo que vos percibís es la realidad. Y marca la diferencia entre los dos perceptores. Hacia eso iba. Entonces, si nos volvemos a meter al individuo, podríamos tener dos creencias y las dos ser la realidad. No, porque creencia estás hablando ya de conceptos, que es otra cosa. Aquí estamos hablando de percepción. Es una percepción, hay una cosa que tiene la verdad. Que no es lo mismo creer que es gris a percibir lo gris. La percepción es una cosa que te va a ayudar para después crear conceptos. Lo primero que estás haciendo es
identificando cosas en la realidad para poder clasificar, digamos, que son tus conceptos en base a similitudes y diferencias. Y así vas construyendo todo tu edificio conceptual hasta llegar ya a conceptos que son realmente complejos, que son conceptos de relaciones, como libertad, como justicia, como sociedad, por ejemplo, ¿verdad? O como cuerpo político, digamos, que es uno de los problemas que ahorita están quejando en nuestra sociedad, porque los marxistas andan luchando por los derechos de las etnias y les molesta que se hable que Guatemala es una, pero Guatemala es un cuerpo político, es una asociación. Cuando se dice es una, es que tiene las mismas normas para todos. Eso no quiere decir que se tengan que reconocer, no es una familia que se está reconociendo gente, son dos cosas distintas, pero es un concepto abstracto muy complejo, que requiere de un montón de conceptos previos para poder llegar a él. Pero luego, para saber si es verdad, tienes que venir de regreso para ver sobre qué concepto se basa, hasta la evidencia física que le da sustento. Entonces, ese es el asunto. Ahora, la diferencia entre una equivocación y una mentira es que en la mentira vos conocés la verdad y la estás negando. En la equivocación no. Exacto. Pero fíjense que me una duda. No. Tenías cara. No, simplemente en la realidad social. Pero de hecho siempre ha sido un conflicto con... O sea, la persona que... puedo poner 20.000 ejemplos, pero la persona que contrata a unos niñitos para trabajar un trabajo relativamente duro, pensemos, ¿es una persona que está facilitando la salida de ese niño y la familia de la situación en la que están o es un explotador? La persona que falsifica billetes de un banco central, ¿es un héroe o es un falsificador? Como eso podemos poner 20.000. O sea, en la realidad física yo lo veo muy claro lo que plantea Warren. En la realidad social yo no lo veo tan claro. Porque de hecho tú y yo no vamos a estar de acuerdo y solo esto va a terminar porque tú dices, no, el free rider y el que no... Ese fue aquel que te lo... Es que no me lo resolvió. El niño. Y el copyright. ¿Cuál es la alternativa del niño? Digamos, si le das el trabajo para que tenga que comer o no le das el trabajo porque no querés ser explotador y lo dejas que se muera de hambre. Sí, yo voy a estar de acuerdo contigo en ese caso concreto, en el del copyright, por ejemplo, posiblemente no estemos de acuerdo. La cuestión es en ese sí estamos de acuerdo. En ese sí vamos a estar de acuerdo. Pero yo creo que hay una cuestión bien diferente, es que la realidad es que el niño trabaja. Ajá, eso iba. Y lo que hay una diferencia es Es la el juicio de percepción. valor. El juicio de valor que se le da. Ese es el ejemplo. Pero nosotros hablamos de la realidad social, de lo que está hablando. Pero el juicio de valor que se refiere Gabriel es supuestamente un juicio de valor objetivo, es decir, se quiere basar en la realidad. Este no sería un juicio de valor objetivo, perdón, subjetivo. No es lo que yo quiera, sino que está tratando de establecer si en realidad lo que se está haciendo con el niño es un bien o un mal. Pero eso es harina de otro costal, o sea, la realidad es que el niño trabaja. Lo que sigue es otra cosa. No es harina de otro costal, ahí Gabriel tiene razón. Es complejo y requiere de toda una cadena de conceptos que vayan estableciendo qué es lo que es correcto y qué es lo que es incorrecto. Pero no en base a un mandamiento que le dieron a uno, sino que tiene que ser nuevamente regresando a las bases de la realidad. Y ahí es donde uno tiene que establecer qué es bueno y qué es malo. ¿En base a qué? Porque no es bueno ni malo si no es en relación a un organismo vivo. Lo que no está vivo no tiene ni bueno ni malo. Solo para el organismo vivo que puede dejar de existir es que las cosas pueden ser relacionadas. Pues hay que regresarse ahí. Es todo. Los conceptos no los tenemos al aire, pues, se van construyendo toda una cadena y hay que respetar esa jerarquía de conceptos. De hecho, regresando un poquito al contexto de la sinestesia, es que, por ejemplo, obviamente si uno huele, uno siente el aroma del café, uno dice, bueno, la realidad para mí es que esto tiene aroma. Y digamos... siempre y cuando no tengas catálogo. Claro. Pero digamos, y los números, digamos, o si usted dice un número, no tiene un aroma. Pero para un sinestésico sí tiene un aroma. Entonces la pregunta que me surge ahí es, ¿la realidad objetiva es que los números tienen aroma? No, es tu cerebro el que procesa. Pero creo que es lo mismo, creo que es lo mismo también en el otro caso. O es como que la realidad objetiva es el que le siente olor al café y no al otro. En los dos casos. Bueno, ¿a qué huele los números?
No sé porque yo no tengo ese tipo de sinestesia. Hoy Bert puso un video de un ejercicio de la percepción del oído y la vista. Es interesante porque sale un tipo que está diciendo una sílaba que es un B, creo que es un B. Y luego cambian la imagen y el tipo está diciendo un B, pero el sonido sigue siendo un B. Y uno oye B, aunque lo que dice es un B. Entonces, yo creo que los sentidos sí pueden haber esos cortocircuitos y generarte percepciones de cosas que no suceden en la realidad. Pero eso no cambia nada. Pero con los números es interesante porque el número es, de cualquier manera, es un concepto abstracto. Sí. Ese sí está completamente desasociado de cualquier manifestación física. Pues. Sí, es todavía peor. Es que eso sí es cierto. ¿Qué cosa? Ciertamente no lo son. ¿Qué diferencia tiene que si el número es arábico o es maya o si es romano? Va a poner más fea, va a poner más fea. Las sinestesias se Uno huele a cacao. Se los iba a poner más fea todavía. Ahí venimos a lo que decía Víctor. Regresamos al tema de Ahora se los quiero poner más feos todavía. Es que yo siento que yo veo mucho eso en estos debates, la creencia de que la forma en que percibimos es la realidad y todas estas variaciones son excentricidades de la realidad que genera la naturaleza. Yo creo que son parte también de la realidad. Les quiero dar un ejemplo más drástico, que esta tal vez es un poco más controversial. ¿Te acuerdas que te puse un póster sobre eso que me comentaste? No estás haciendo. Esa es la realidad, aquí está hablando. Que lo criticó. Le puse un póster que ves uno como cada 10 minutos. No, pero lo criticaste. Le gusta, es que le gusta que se lo critiquen, por eso se lo hacía con esto. No, pero yo creo que sí tiene un punto interesante, y es que dices que algo que sorprende a los físicos, que esto es muy físico, es que realmente pareciera ser que estamos hechos predominantemente de nada. Y yo sé que esto es de nada. Y lo que pasa es que hay una cuestión simpática. Cuando ustedes ven... Sí. Cuando ustedes ven internet, hay vacíos. El área de los electrones es vacío, el área que ocupa el electrón realmente, y además la masa del electrón es diminuta. La mayor parte de la masa está en el núcleo. Y en el núcleo, en los neutrones y los protones, esos ahí adentro, los quarks, realmente representan una cantidad diminuta de la masa, del volumen. Entonces, a lo que voy es, cuando ves hacia adentro, cuando ves esto que pareciera ser tan sólido, En realidad de vacío. realmente es un montón de vacío, que eso es lo que es impresionante, ¿ya? Y lo que estás creando es una percepción en tu cerebro que esto es sólido, ¿ya? Ahora, lo que voy a es que, ¿por qué eso es lo que... Y yo te mandé de respuesta que un rascacielos también es pero te das cuenta que yo no estoy negando la realidad. Que no se renta. Ganas de que no se pierda el punto. Yo lo que estoy argumentando es que yo veo mucho en nuestros debates eso. Y eso es muy aristotélico, y por eso que yo al principio creía muchas de esas ideas aristotélicas, pero tengo mis dudas. La creencia de que la forma en que vemos la realidad es la realidad. Y el argumento es, no necesariamente. Está en nuestro cerebro, el cerebro de cada uno de ustedes está creado ese es para percibirlo. kantiano. Sí, pero tiene razón, no es punto. No tiene razón. El kantiano es el que va arriba y que te pone al observador. El metakantiano es el que yo puse. No tiene razón. Es el que va más, el que corrige Kant. No tiene razón, porque vos estás agarrando de todos los elementos que componen la realidad un elemento y lo estás convirtiendo en elemento de la realidad. Es cierto que hay vacíos y hay espacios vacíos entre la estructura que tenés, pero eso no cambia el hecho de que existe la estructura y que existe la materia que tenés, y que la escala hace una gran diferencia y que vos lo percibís de esa manera, ¿verdad? Eso, ahí está. Entonces esa es la realidad que percibís.
decir que realmente estamos hechos de nada, eso es llevarlo al absurdo. Porque eso parcialmente cierto, si las no, parcialmente, esa es la palabra clave. es solo un elemento. Es predominantemente cierto, porque No, es lo que es solo domina el un volumen. Es solo un elemento, nada más. ¿Verdad? Es decir, el 90 y pico % de tu constitución es nada. No, Solo es cuestión de escala, o sea, No hay escala, ya Ya, por eso es 7% y por eso de hecho, eso tiene sentido. de hecho, el 95% de tu constitución es agua. Es agua. Eso es lo que es. De hecho, yo no estoy, mire todo lo que se puede hacer con 7%, no sé si estoy de acuerdo. Se pueden hacer cosas maravillosas con ese poquito. Lo que estoy tratando de decir es que tu cerebro se te engaña a creer que lo que predomina tu cuerpo es materia. No te engañas, No necesariamente. lo que estás argumentando es a otra escala. Vos estás pidiendo, y ese es precisamente el error de Kant. O sea, nuevamente, vos estás diciendo que tu percepción de la realidad no es verdadera porque no tenés la capacidad de percibir a una microescala. Y eso no puede ser. El error de Kant era decir que vos no conocías la realidad porque tenías una forma de percibirla. Pero entonces, haciendo la pregunta de lo que está haciendo Kant es, ¿cómo se ve, digamos, esta servilleta para quien no tiene ojos? No se puede ver. Porque verlo es precisamente la forma en que percibís esta materia y lo ves de acuerdo a cómo funciona tu aparato visual. Entonces, si vos pudieras percibir lo que es a escala atómica directamente, no podrías percibir lo que estás percibiendo acá. No lo puedes. No podrías percibir el Empire State Building porque está en otro rango. Eso quiere decir que tu sistema de percepción es algo específico con limitaciones específicas y con eso tienes que trabajar y tenés nada más un rango de percepción de todo lo que existe bastante pequeño. Hay otras frecuencias, digamos, electromagnéticas que no puedes percibir directamente. No puedes, el infrarrojo, el ultravioleta, no los percibes. Los puedes llegar a conocer extendiendo con aparatos que puedes tener. O si sos maometano y dice allá arriba, en el Tíbet, en aire muy raro, pues como el infrarrojo es calor, ahí sí ves el aura, ¿verdad? Entonces ahí la percibís y crees que sos algo muy especial, ¿no? Ese es tu rango de percepción nada más. Pero el cerebro se engaña. Hay muchos experimentos que explican que el cerebro tiende a completar cosas que están incompletas, por ejemplo, o a buscar rostros humanos, como la vez pasada puso Luisfi en su blog, que estaba comiendo una sopa con unos ojos que parecían sonrisas, y lo vinculaba con la tendencia del cerebro humano a ver rostros en lugares donde no hay rostros. O sea, el cerebro sí te engaña. Cristo ha aparecido en varias tortillas. Ponía uno de chiquito mirado Y ovejas. digamos, afirmar que en mi sopa hay sonrisas porque estoy viendo un hongo que parece sonrisa, no estoy mintiendo. O sea, simplemente es algo que mi cerebro me hace ver. No, es algo que tú estás interpretando, pero no es algo que tu cerebro puede ver. Claro que sí, Luisfi, te pasa el Te voy a devolver la pregunta. Tú supones que, digamos, tu cerebro te engaña, y es el que recibe la evidencia de los sentidos. ¿Cómo te das cuenta? Porque la sonrisa no está ahí. No, o sea que te das cuenta por tu cerebro. O sea, o Yo te sabía que engaña era o no te engaña. Pero complementando de otra forma. Es decir, solo para contestar sobre lo que Warren dice, hace unos 2 o 3 días Warren me comentó su forma en la cual su cerebro lo engaña. Yo. ¿O no? Una de las cosas Tu cerebro que percibió lo que estaba persiguiendo. Y eso parece terapia de psicoanálisis porque Sergio está atrás. Tal vez solo para aclarar. Es el doctor de Solo para aclarar, digamos, ustedes han visto que Warren cuando hace calor viene con chalecos. ¿Viene con qué? Por eso no es que mi cerebro me engaña. Entonces, lo que pasa es que tengo malo mi termostato. ¿Dónde está? ¿En alguna terminal de tu sistema nervioso? Sí, pero no es que me esté engañando. ¿Sí? Entonces. Es como el que mira mal. No es que su cerebro lo esté engañando, es que sus ojos no pueden enfocar bien por la razón que sea. Los que piensan mal. Eso es otro asunto. Porque si piensa mal porque está loco, es porque está loco, pero es que no es que su cerebro lo pueda engañar, ¿no? El cerebro no lo engaña.
El cerebro es nada más como Pero hay es gente una más extensión racional. del orden sensorial. Hay Eso es lo gente que que es. es más racional que otra gente. Ellos será por algo químico O por educación. o por educación. O por elección. Pero aún por educación, él está percibiendo la realidad de otra forma. No, por educación, pues de No, no racional. Yo por eso insisto que aquí se debería dar la clase de lógica para todas las facultades, porque pensar no es fácil, pensar bien es muy difícil. Entonces, el descartar ese método solo porque es difícil aprenderlo, parece un error para los profesionales. No, yo comparto la importancia del proceso de razonamiento y el proceso de búsqueda no contradictoria, eso me parece muy importante en el proceso de búsqueda. Precisamente para buscar y descubrir estas cosas que no podemos palpar de forma directa, pues obviamente nos sirven crear estos instrumentos que nos permiten crear cosas que para otras situaciones no, ¿verdad? Pero y avanzar en la tecnología. Entonces, yo sí le veo importancia a razonar, pero lo que pasa es que yo sí creo que es más complejo que eso, porque no es tan, fíjate que hay elementos voluntarios, claramente uno quiere pensar, pero digamos también hay, es que es fascinante ustedes ven por ejemplo los niveles de dopamina que tenés, los niveles de serotonina que tenés. Como esa babosada que mandaste. Sí, pero no, es que para nosotros yo puedo hacer babosada. Sí, el nivel de oxitocina, el nivel de serotonina, todas estas cosas, díganme si ustedes pueden razonar para bajarse el nivel de serotonina. No, es al revés. Ni podés inyectártelo tampoco para razonar mejor. Claro, pero lo que voy a ver es de que hay elementos biológicos que determinan la química de su cerebro y eso los hace más propensos a ignorar cierta evidencia, considerar otras, tener un sesgo, a preferir este tipo de explicaciones que otras. Los que somos, yo me incluyo ahí, yo sé que tal vez algunos me van a sacar, pero los que somos, intentamos ser un poquito racionales, objetivos, estas cosas, ¿no? No necesariamente es porque voluntariamente queremos ser así, nuestro cerebro probablemente tiene una preferencia, quizás biológica, quizás cultural, a gustarnos ese tipo de conversación, pero no todo el mundo es así. No podría ser que realmente sí es voluntario, que realmente sí te puedes educar y que consiste en el aprender a enfocarte. Digamos, no necesitas el mismo tipo de enfoque para leer una novela o para ver las noticias o para ver la televisión que para resolver una ecuación matemática. Y tenés que hacer el esfuerzo y sí tenés que pasar de un nivel a otro. De hecho, tan es así que no te puedes despertar inmediatamente y ponerte a resolverla. Te toma un poco de tiempo. A veces le resolves en el sueño. A veces le resolves en el sueño. Pero estás completamente dormido. ¿Vos también hablas babosada? No sé lo que estás diciendo, porque ahí tengo unos guantes. Muchas veces resuelvo diseños en el sueño, pero no estoy durmiendo bien, ¿me explico? Porque mi cerebro está trabajando, yo estoy viendo eso, entonces me despierto cuando tengo la solución. Pero si vos te despertás como un día normal, todavía estás somnoliento y te dicen resuélvame este problema, no podés. Tienes que empezar a ir subiendo tu nivel de conciencia, o sea, sí es voluntario. Ahora, desde luego, para una persona que está acostumbrada a usar su cerebro, es más fácil llevar a niveles de conciencia de más enfoque. A una persona que no lo ha usado por años, es casi imposible. Es decir, a veces nosotros nos acostumbramos a estar trabajando con patojos, que son bastante chispudos. Pero a veces nos convencen de darle clases a las viejas que vienen aquí a que las entretenga uno, ¿verdad? Que no tienen, no las podés, que van a pensar, es prácticamente imposible. Señoras que se han pasado casi toda su vida solo hablando de telenovelas y de lo que hace la fulanita y la otra, les hablas de conceptos y ahí bloqueó, no se puede. Es como cuando alguien hace ejercicio. Vos podés llegar a desarrollar la fuerza para levantar cierta cantidad de peso, lo dejas de hacer, tratas de hacerlo, no se puede, porque no es infinitamente elástico. Entonces sí hay voluntad ahí. Yo quisiera, perdón, solo que la explicación bioquímica creo que es importante, porque simplemente explica cómo funcionan las cosas, pero no quita que eso sea el evento. Claro, sí. Y al contrario es medio preocupante porque recordé ahorita de unos casos, creo que en la China, donde los niños les ponen intravenosas con drogas para levantarle los niveles de dopamina y esas cosas para que rindan en los exámenes. ¿Y aquí lo hacen los estudiantes también? Lo hacen ellos, pero lo hacen ellos. La taurina supuestamente. ¿Cómo se llama? El Red Bull. La taurina Red Bull supuestamente.
Pero cuando miras a los niños sentados en el aula con su botellita a la par, se mira espantoso. Y cuando uno de nuestros alumnos para en el hospital también. Yo iba a sugerir, ya que tenemos Clubhouse y supongo que muchos querían hablar del tema, que era psicología del engaño. Si podemos regresar en algún momento al tema para, no sé si tenían cuestionamientos o dudas o algo en especial. Yo sé. Me encanta venir Clubhouse ahora. Arturo, no se asuste que esto es perfectamente normal. No, estoy entretenido. A todos. Así es como funciona esta cosa, está grabando. No, pero yo no siento que estemos tan desviados, lo que pasa es que... Solo vos. Solo Es tu realidad. Es mi realidad. No, yo no siento que estamos... Lo que pasa es que creo que para poder determinar si se está mintiendo, porque ¿saben qué pasa a veces? Por ejemplo, a veces pareciera que están hablando de cosas distintas o incluso opuestas, pero quizás no están trabajando con los mismos conceptos. Entonces, a lo que voy a es que el saber si alguien está mintiendo, está siendo deshonesto. En los mismos términos que hiciste decir. Sí, en las mismas definiciones. Exacto. Están usando el mismo concepto, pero distinta definición. Y siento que a veces no siempre esta cuestión de lo que es falso, lo que no es falso, la intencionalidad, no me parece que sea siempre mala voluntad o mala intención, o hay contextos en los que sí, pero en general me parece que el tema es complejo, porque no es tan fácil establecer qué significa estar mintiendo. Yo tenía un poco la misma, parecida percepción desde un principio, y es que la idea parte de una premisa de que la mentira es mala. Y yo creo que lo que estamos hablando es cabalmente que mentira y verdad son complicadísimos. O sea, no es una cuestión de bueno y malo. Lo que pasa es que tal vez sí puede haber una intencionalidad, me acaba de No es la mentira la verdad, o sea, eso simplemente es la realidad o no la realidad. Ya que haces con eso, pues puedes usar la verdad para hacerle daño a alguien. Como puedes usar la mentira para hacerle daño a alguien. O sea, simplemente es buena observación. Por ejemplo, si un emprendedor infla un poquito los números, por ejemplo, para tratar de ver si logra conseguir puntos. Enron. Pero incluso... ¿Cuál fue la consecuencia para Enron de eso? Claro. Claro, pero digamos, pensemos en un caso un poquito más... al revés, desinfla los números. ¿Cómo? Desinfla los números, es casi más común que para pagar menos impuestos. Pero fíjense que incluso el caso de Enron es simpático, porque digamos, ellos lo que hacen es que te van a... Simpático porque no pediste pisto, Claro, y generaba la impresión como que ellos no saben nada. Tengo un caso. Ojalá la realidad social, Sí. de la acción física. Las constructoras deben cumplir con ciertos índices en los registros nacionales de cada país para poder licitar obras públicas. Como ven hasta ahí, vos lo conocés. Esos índices muchas veces no te dan, porque te dan fundamentalmente los índices de utilidades, ¿no? Porque las utilidades de las constructoras son muy bajas en la mayoría de los países. Entonces, ¿qué se hace? Lo he visto, lo he auditado, se inflan las ganancias. ¿Sí? ¿A quién se perjudica? A nadie, porque son constructoras privadas, no están en el mercado de valores, pero pueden licitar para el Estado. ¿Y qué es eso? ¿Es mentira? Sí, es mentira. ¿Está bien o está mal? Si soy la competencia. Pagaste más impuestos, aparte. Pagaste más impuestos. Entonces está mal. Sabía que iba a decir eso. No sabía. Pero fíjate que el tipo de mentira también, es decir, no estás perjudicando a los socios, porque los socios lo están admitiendo, hay un acta de por medio para hacer eso, ¿sí? Y te permite estar licitando una obra pública, que muchas compañías no lo podrían hacer, ¿no? Ahí surgen a veces... Eso es distinto, muy distinto a lo de Enron. Muy distinto, porque Enron está perjudicando a sus inversores. Yo voy a pensar algo mucho más, digamos, por ejemplo, un proyecto pequeño, uno dice una expectativa de ingresos, y tal vez está inflando un poco, tal vez no está haciendo lo que dice Ariel, un poquito nada más, razón para hacer ver, por lo menos que le podemos poner un cero más al número, ¿no? Pero claramente lo está inflando un poco, hay inversionistas pues, de alguna manera supuestamente lo saben y lo descuentan y hay un como juego ahí, pero lo que voy es ese tipo de mentira, digamos, es inmoral, no es pero inmoral. cualquier forma de venta también es así, ¿no? es inmoral. Yo sé, la pregunta es inmoral. Yo creo que más que eso es normal, ¿verdad? Además, especialmente cuando consideramos
consideras que hay volatilidad, que hay escenarios, que no tenés certeza de nada de estos números. Lo que pasa, perdona, eso Arturo es distinto a lo que vos planteaste al principio de todo, si te iba a la economía informal. Eso es diferente. Porque ahí vos no estás pagando impuestos, acá vos estás pagando más impuestos. Pero con el fin de recibir más en el futuro, obviamente. No, yo estoy hablando de que... No necesariamente. O sea, se la está jugando. Pueden meter el peso como inversión. Y la manera de hacer esa cosa es ir con el diputado que te puede dar y le das plata. O sea, eso sí es inversión, ¿ves? Eso sí es inversión. Eso es inversión. Es un activo. Ahora, de hecho, el enfoque ¿Eso de es verdad o ese mentira? Becker, por ejemplo, de toda esta gente, sí es un análisis costo-beneficio, vinculado a la probabilidad de ser capturado, ¿no? Entonces, sí hay una probabilidad implícita. Ahora que dijiste Becker, me llamó la atención porque vieron en el video, o sea, Becker decía que la probabilidad de ser atrapado y la severidad del castigo determinaba la conducta, pero en el video era al revés, decían. Sí, que no era probabilidad. Claro, que lo que yo estaba tratando de mostrar es que no es siempre así. Sí, de hecho eso está aquí en medio, ¿no? La probabilidad de ser atrapado no tiene efecto. En este tipo de experimentos que hizo Ariely, que son bastante acotados, ¿verdad? Y no incluyen una variedad de condiciones a las que estamos expuestos en la vida diaria. Siempre y cuando Ariely no esté mintiendo. También hay que tomar eso en cuenta. O yo, ¿verdad? Pero sí, pero mi impresión es que lo que tenías en stake ahí en esos ejercicios no era tan grave como algo más. Pues, incluso les dieron $100 por cada punto que se podrían ganar, ¿verdad? Y no había un efecto de la cantidad, ¿verdad? A la hora de Pero es que mucho esto es tu reputación. Y también el likelihood de un ostracismo de tu entorno que te vaya a impedir después seguir adelante. El recurso de la vergüenza es terrible. Lo que yo encontré interesante en los experimentos que hizo él es que estaban más dispuestos a mentir y engañar si uno de su grupo lo hacía. Claro, como una legales. Eso sí me pareció interesante. Y uno del grupo, porque podía hacer trampa a alguien de otro lado. Y provocaba el efecto inverso. Era más reacción. También lo que me llamó la atención es la lejanía del dinero. En la medida en que no hablemos de dinero, estamos más dispuestos. Eso tiene un problema con la digitalización. La coca sí me la robo, pero los 5 pesos no. El 1 era. Bueno, el caso que vos dijiste, Tono, es decir, que no había puntos de por medio y sin embargo mentían. Pero eso depende de la cultura, hacerse experimento en Guatemala. Yo lo quiero hacer en Guatemala. Los Yo era eso uno. Se robaron el dinero. ¿Saben Los que? hicieron en muchas partes del mundo. Yo creo que aquí de repente ya se hizo. Sí. ¿Saben que en el Instituto de Estudios Políticos con Pedro Trujillo hicimos una vez un experimento? Y teníamos la refri con gaseosas y una alacena con galletas y todo, un listado de precios y un botecito. Entonces, si alguien quería una coca, agarraba su coca, ponía su pisto y ya. Y decía libertad con responsabilidad. Tome lo que desee y páguelo. Funcionó muy bien cuando eran alumnos de tercero y cuarto el primer semestre. Estuvo súper. Todo el mundo ponía su plata, hasta felices. Incluso Pedro hace sus eventos, entonces a veces sobraban chelas, ponía las chelas, el precio de la chela y no sé si esto no me debería contar. Yo estoy quemando pero así no perdía la plata y todo el Quedó grabado, te cuento. Sí, perdía la plata, las chelas y eso, y bueno, estudiábamos y de repente da hambre, vaya, poníamos nuestra plata y eso. Y de repente, el siguiente semestre, que yo me fui un tiempo cuando regresé a trabajar, dije, bueno, a ver si hay coca. Yo ya acostumbrada, ¿no? Abrí la refri y no había cocas. Entonces fui con la secretaria, Shirley, mire, ¿por qué ya no hay aguas en la refri? Es que tuvimos que dejar de hacerlo. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? En el tercer mes, ya llevaba 3 meses, Pedro, de estar poniendo plata del instituto para cubrir las pérdidas por eso. Pero yo creo que depende mucho del contexto, porque yo personalmente hice mi propio experimento. Cuando estaba en primer año como alumna, por distraída dejé las llaves adentro del carro. Y no me di cuenta hasta que llegué y no encontraba las llaves y cuando vi estaban adentro. Y dije, qué curioso, o sea, aquí está todas mis cosas, está el iPod de mi hermano, están libros, todo, nadie se llevó nada, nadie se llevó el carro, aquí no. Entonces dije, quiero ver cuántos días pasan antes de que alguien me robe algo del carro o se quiera llevar mi carro. Y llevo 6 años. Llevo 6 años dejando mis llaves. Llevo 6 años dejando y no la escondo. La
dejo en el ¿Y la sillón. compu dónde la dejan? Dejo la compu a veces. Lucy, dejo ¿qué parece? Ya no Menos mal quedó grabado para que cuando se pierdan no hagan- ¡6 años! No se llevan el carro, no se llevan la compu, no se llevan el Kindle, no se llevan nada, no se llevan el carro y está a la vista. Dejo la llave en el sillón donde me siento. O sea, yo sí creo que depende del quiero ver contexto, cuánto pero- tiempo pasa, llevo 6 años. Pasamos el listado de cosas que tenía Yo adentro. creo que no se han dado No se cuenta, me parte interesa. chiquita. Pero sí creo, sí estoy de acuerdo que depende del contexto, porque en Francia, en las iglesias, están las veladoras y dice el precio. Y uno toma la veladora, si quiere una veladora, y entonces en una urna deja el dinero. Nadie se va a robar la veladora, porque la veladora la agarran para ir a pedirle a un santo. Lo que decía de los 10 mandamientos. La veladora la voy a robar para... Pero ahí es por temor. Pero por temor a quién, ¿verdad? Por Es por temor de temor a que no quién. caiga el rayo encima. Solo para terminar, repito, en el caso de EPRI específicamente, yo creo que fue porque el primer semestre que se hizo eso, sí nos explicaron. O sea, Pedro hizo una reunión y dijo, a partir de ahora va a haber esto y esto. Y los siguientes semestres no se explicó. Entonces yo creo que tiene un poco Nosotros que ver. hicimos el experimento en la U y con un grupo de estudiantes y pusimos ventas